Bendiciones, mis hermanas, amén, y mis hermanos también, Ricardo, también de a Freddy, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y a todos los hermanos que pueden ver este video, porque el video será grabado y de esta forma la enseñanza continúa. Bendecimos también a aquellos hermanos que son amantes de la palabra del Señor, que aman el estudio de la Biblia, y hoy vamos a continuar con el estudio de los evangelios. Ya concluimos con los evangelios hipnóticos, porque los hipnóticos son los primeros tres evangelios, comenzando con Mateo, Marcos y Lucas, que tienen un mismo trazo, una misma historia, un mismo enfoque, una misma visión, y por esa razón reciben el nombre de hipnótico. El evangelio que hoy comenzamos es un evangelio mucho más profundo, mucho más espiritual, y es un evangelio, el último que fue escrito, y ese evangelio es dirigido para todos los creyentes en general. Ahí vemos una imagen simplemente como ilustración de Juan escribiendo su evangelio, pero también vemos un ángel detrás de él, que este es el símbolo con que se representa el evangelio de Juan a través de un ángel. ¿Qué tenemos? Bueno, como repaso tenemos que ver la visión general de los cuatro evangelios. Tradicionalmente se suele representar los cuatro evangelios mediante figuras simbólicas, las cuales sugieren una analogía con Ezequiel 1:10, que son los cuatro seres vivientes, y Apocalipsis 4:6 al 10. Es semejante a un león, semejante a un becerro, semejante a rostro de hombre y semejante a un águila que volaba. De esta forma, tenemos nosotros unos símbolos iconográficos representativos de cada uno de los cuatro evangelios. Cuando veamos este símbolo, esta figura, tenemos que aprender a distinguir de qué evangelio se trata. La figura de un ángel nos habla del evangelio de Mateo, y Mateo presenta la humanidad y la perfección de Cristo. Decíamos que Mateo comienza siempre con un ángel porque Mateo comenzó su narración con la visita del ángel Gabriel a María anunciando el nacimiento de Cristo. Y sobre todo porque también nos habla del tema de la perfección de Cristo Jesús. Y por lo tanto, ese es el enfoque principal de Mateo. Marcos me habla del león porque el evangelio de Marcos comienza en la selva y se entiende que el león es el rey de la selva y que domina, perdón, no la selva, perdón, del desierto, en este caso del desierto, comienza en el desierto y el león es el rey del desierto, domina en el desierto. Pero también representa el carácter de Marcos, un evangelio corto, con fuerza, con coraje, salvaje, por así decirlo, porque fue escrito a una población que así lo ameritaba, pero también presenta a Cristo como con realeza, como lo simboliza también el león. Lucas está representado por el buey porque su evangelio comienza con un sacrificio y el buey es emblema de todos los sacrificios que se hacen en el templo, pero también me habla de responsabilidad, de sacrificio, de servicio, de ministerio, que es una de las características de este evangelio que el cual vimos la semana pasada. Y Juan es representada por el águila representa visión, agudeza espiritual, y por lo tanto este evangelio es el evangelio más espiritual y fue escrito aproximadamente en el año 90, dirigido a los creyentes para profundizar en cuanto a temas espirituales que tal vez no estaban contenidos en los evangelios anteriores. Cada evangelio representa un esfuerzo por la evangelización. Y por esa razón, a veces nos pregunta, ¿por qué cuatro evangelios? Muchas, lógicamente, buscan una respuesta alegórica, como hay cuatro puntos cardinales, etcétera, etcétera, que tenemos que tener una visión perfecta. Sin embargo, la realidad es que cada evangelio representa un esfuerzo para evangelizar a un grupo determinado de personas. Mateo es un enfoque especial, es el evangelio más elaborado y por lo tanto Mateo
se enfoca a los judíos y por esa razón Mateo es el que más cita tienes del Antiguo Testamento y es colocado de primero, aunque no fue escrito cronológicamente el primero, porque Mateo hace el enlace perfecto, la introducción perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marcos, como todos saben, fue un esfuerzo para evangelizar a los romanos, a los soldados romanos principalmente. Lucas, ya vimos su característica, un lenguaje muy alto, muy refinado, con mucha poesía, un evangelio también hermosamente descrito, con palabras potentes, y Lucas les describió a una población sabia, e inteligente, que son los griegos, de grandes pensadores. Ya por el año 90 aproximadamente, después que todos estos evangelistas habían muerto, Juan decide escribir su evangelio y él narra cuál es su propósito para que nosotros aprendamos de Cristo Jesús, aprender a conocerlo realmente como Él es. Tal vez nos está instando en este evangelio para que nosotros, diríamos, tengamos una relación más estrecha con Él, una relación de padre a hijo. Amén. Y así poder profundizarnos espiritualmente más en Él. En cada evangelio, Cristo es el centro de cada narración. Por lo tanto, estaría de más decir que son cristológicos, porque son evangelios. Y al ser evangelio, Cristo representa el corazón de cada uno de ellos con diferentes enfoques, porque va dirigido a diferentes públicos y tienen diferentes propósitos. Mateo presenta a Cristo como el Mesías prometido. A menudo se le llama el Evangelio del Reino, el Evangelio del Cumplimiento, y es escrito para los judíos, y por lo tanto hay más citas del Antiguo Testamento. Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente, que hace énfasis en sus obras, escrito para soldados romanos, que no le gusta mucha filosofía, sino le gusta mucha acción, y por eso este evangelio está lleno de acción dramática, es breve, conciso, enérgico, y es el más dramático de todos los evangelios, y hay cambios de acción en cada momento a través de este evangelio, porque hace énfasis en las obras de Cristo Jesús, y por eso es que rara vez vamos a ver discursos extensos en el Evangelio de Marcos, porque no se enfoca en esto. Lucas presenta a Cristo como el Salvador. Cristo para los griegos es con un alto lenguaje poético y es un evangelio, diríamos, el más temático de todo, es el evangelio de Lucas. Y finalmente tenemos al evangelio de Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios, escrito para los creyentes y todo hombre de habla griega. Este es un evangelio universal y es el más espiritual y el más profundo, el más teológico de todos los evangelios, y que hay muchos textos de este evangelio que requieren realmente profundidad espiritual. Y así comenzamos el evangelio de Juan. ¿De qué nos habla? Primero tenemos que ver una vista panorámica de este evangelio. Eh, ¿Quién lo escribió? Ya sabemos. Juan, el discípulo amado. La idea principal de este libro es la deidad de Jesucristo, de que Él es en verdad el Hijo de Dios. Y este énfasis nosotros lo vamos a ver a través de todo este evangelio. Y por eso es que, por ejemplo, en la parte final vemos que su énfasis están los 7 yo soy. Y también, amén, estos 7 yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y cada una de estas expresiones nos están hablando de la deidad del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Los temas principales narrados en este evangelio es Jesús como el Hijo de Dios en base a su muerte y su resurrección, porque así lo demuestra y da evidencia, y que también habla mucho de la redención y la salvación, ya que tenemos vida eterna solamente por la fe creyendo en Cristo Jesús. ¿Por qué se escribió este evangelio? Este evangelio se escribió después de los signóticos, mucho tiempo después de los signóticos, para dar una contribución única, especial sobre la vida de Jesús. Diríamos, este es un evangelio espiritual que explica y completa a los signóticos. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas palabras que se repiten constantemente, como creer, si creyera, el que cree. Y esta palabra creer, que es pistis en griego, se repite 98 veces en este evangelio.
mucho más que los tres evangelios sinópticos juntos. También habla de vida, de señales, de juicio, de condenación, de testificar de lo que es verdadero. Habla mucho del reino y esos énfasis los encontramos en este evangelio. Nos preguntamos quién era Juan. Juan y Jacobo, su hermano mayor, eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Eran hijos de Zebedeo, eran pescadores y Jesús les llamó los Boanerges, que significa los hijos del trueno. Tal vez, diríamos, eh, por la energía de estos hermanos, aunque a simple vista no parecen muy enérgicos como comparado con Pedro, pero sí parece que eran un poquito, diríamos, también emotivos, impulsivos, y esa impulsividad de ellos lo encontramos también en la narración de los evangelios, en la referencia a estos dos hermanos, porque actuaban muchas veces con impulsividad, así como Pedro. Por esto Cristo le llamó los hijos del trueno. Eh, Estos dos hermanos necesitaban ser pulidos y de hecho fueron pulidos, pasaron por un proceso y ese proceso lo convirtió en mejores hombres, mejores creyentes. Pasaron 3 años con Cristo, predicando, ministrando con Cristo, pero también aún después de Cristo ascender al cielo, ellos recibieron también el Espíritu Santo del Señor, amén, y fueron bautizados con el Espíritu Santo y pasaron también por ese proceso muy hermoso. Juan sabemos que fue el último en que sobrevivió, murió ya de vejez avanzada de unos 100 años aproximadamente, y es el escritor también del libro de Apocalipsis, según leemos en las escrituras, y Jacobo, que es Santiago el mayor, fue el primero de los apóstoles en morir martirizado, y su muerte la encontramos en Hechos capítulo 14. Fue muerto por Herodes, quien persiguió y apresó también a Pedro, pero lógicamente soltó a Pedro en esta ocasión y Pedro se escapó de ese tipo de muerte. Juan fue apóstol, como leemos en la Biblia, uno de los tres íntimos de Cristo Jesús, junto a Pedro y a Jacobo. Lo vemos en diferentes escenarios con Cristo Jesús, lo vemos en el monte de la transfiguración, lo vemos también en el monte de los olivos orando con el Señor, y de esta forma en varios escenarios podemos ver a estos tres apóstoles que siempre estaban acompañando al Señor Jesucristo. Nos preguntamos a veces por qué Jesús tenía un círculo íntimo, y muchas veces nosotros decimos que no tenemos preferencia en la iglesia, pero realmente hay hermanos que usted le tiene más confianza y que hay más acercamiento hacia ellos. Igualmente en parientes, en familias, que usted se puede acercar más a ellos. Don Jesús, podemos tal vez decir que había un propósito especial en estas tres personas y necesitaban, diríamos, por la misión que iban a desempeñar en el futuro de la iglesia y de la obra de Dios, necesitaba por lo menos un entrenamiento mucho más riguroso, mucho más firme, a fin de que ellos pudiesen cumplir el papel que el futuro le estaba deparando. Juan, ya sabemos cuál fue su papel, pasó diferentes pruebas, diferentes penurias, de encarcelamiento, persecuciones. Fue también, diríamos, Juan sufrió lo último, un destierro en la isla de Patmos. Lo intentaron matar varias veces y al final ya él esperaba morir. Y en el libro Apocalipsis, un ángel le dice que le hace un llamamiento, una confirmación de su llamamiento, y le dice que es necesario que él predique entre muchos pueblos, muchos reyes y muchas naciones. Y ahí entendió Juan que él iba a sobrevivir, amén, su destierro en la isla de Patmos, porque ya estaba su ánimo completamente decaído. Jacobo fue el primero en sufrir el destierro, pues, la muerte, en ser el martirio, murió muy temprano, y Pedro fue la cabeza de la iglesia, quien recibió, diríamos, toda la presión que representaba dirigir la iglesia en su establecimiento en Jerusalén. Y por lo tanto, estos tres personajes son clave
y tenían un futuro pautado en lo que es la proyección del evangelio y el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Después del ascenso de Cristo, Juan se convirtió en el pilar de la iglesia en Jerusalén. Él ministró conjunto con Pedro, estaba al lado de Pedro, hasta que se fue a Éfeso. La tradición dice que después de la destrucción de Jerusalén, desde entonces ahí se quedó en Éfeso, y siguió de ahí desterrado a la isla de Patmos, y después de recuperar otra vez su libertad, regresó otra vez a Éfeso, y ministró a la región de Asia Menor, y que el apóstol Juan fue un presbítero en la región de Asia Menor, ministrando a las 7 iglesias que señala el libro de Apocalipsis. Además del Evangelio, su autoría es el libro de Apocalipsis, y muchos cuestionan que cómo es posible que ambos libros sean escritos por Juan, y realmente son escritos por Juan. Tiene un estilo literario diferente, lógicamente tiene un vocabulario diferente, un enfoque diferente, y es que uno se escribió como evangelio, como si fuese, pues, si fuese una predicación, para convencer, para persuadir a las personas a creer en Cristo Jesús, que es la naturaleza de un evangelio, como si fuese, diríamos, una homilía, una predicación, y tiene un carácter especialmente apologético, porque es defendiendo, demostrando con hechos, con evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lógicamente, como el libro Apocalipsis ya es otro estilo, otro lenguaje mucho más alto, porque en el Apocalipsis son sueños, son revelaciones, son imágenes mucho más profundas que él recibe de parte de Dios, y que escribe, y que unas veces el ángel, el ángel o el querubín, amén, le da la interpretación, porque él se queda absorto sin saber el significado de las cosas que está escribiendo. O sea que son dos libros de naturaleza completamente distinta, lenguaje completamente distinto, propósito distinto, y no podemos, por lo tanto, nosotros pensar como que Juan no sea el autor de uno de ellos, porque hay evidencia suficiente, y desde muy temprano la iglesia ha aceptado al apóstol Juan como el autor indiscutible del evangelio que lleva su nombre, y como también el autor del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las particularidades de Juan? Los demás apóstoles murieron martirizados, solo Juan murió de vejez. Su madre era Salomé, lo vemos en Mateo 27:56, Marcos 15:49 y Juan 19:25. Y Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan era primo de Jesús, llevaba la misma sangre. Amén. Juan, siendo primo de Jesús, era más o menos de la misma edad que Jesús, pero generalmente se estima que era mucho más joven que Jesús. Y entendemos que si eran parientes, entonces conocía a Jesús de temprano, aunque Jesús se distanció mucho de sus parientes debido a las persecuciones. Recordemos que el niño Jesús fue llamado por un ángel para que José tomara a la madre y al niño y saliese rumbo a Egipto, y duró un tiempo en Egipto de varios años, y regresó, amén, y no se asentó en Belén, sino que se fue, amén, a Nazaret, y allí en Nazaret fue que se asentó. O sea que tal vez se distanció un poquito de la familia natural de María o de la familia natural de José. Sin embargo, sí tenemos que afirmar que se conocían, así como Jesús a los 12 años de edad viajó a Jerusalén en compañía de sus parientes y se quedó en el templo discutiendo con los judíos, y él se perdió porque la familia pensó que andaba con otros familiares, con otros primos, primas, etcétera, porque es una familia muy larga, y por esa razón fue que la madre tal vez no se inquietó cuando no vio al niño Jesús, mucho más que era un niño responsable que no estaba acostumbrado, diríamos, a hacer cosas extrañas. Juan, por lo tanto, era al principio discípulo de Juan el Bautista, incluso se hizo discípulo, vemos en Juan 1:35 y 40. Y Jesús le apodó los hijos del trueno.
lo cual parece indicar el carácter vehemente o carácter violento. Y al final pudo dominar su carácter como cada uno de nosotros que estamos llamados a dominar nuestro carácter. 5 veces se le nombra como discípulo a quien amaba a Jesús o el discípulo amado. Y lo encontramos en Juan 12:23, 19:26, 2:2, 21:7, 21:20. Y es bueno que cada creyente se sienta amado por el Señor. No es con el ánimo de Juan, diríamos, crear celo con los demás discípulos de Cristo Jesús, pero recordemos que cuando Juan escribió su libro, ya no había ningún discípulo sobreviviente y todos los apóstoles habían muerto trágicamente en el martirio, pero él se sentía amado del Señor y realmente creemos que hubo esa relación, no solamente por su parentesco, que eran primos, sino más bien había un laxo, un vínculo espiritual entre Juan, el discípulo amado, y el Señor Jesucristo. Así lo vemos, por ejemplo, en la escena de la última cena, cuando Juan está recostado sobre el pecho de Jesús. Amén. Una escena muy tierna, muy bella, que nos habla de un amor profundo, pero también es un amor que guarda distancia, un amor que se respeta, porque cuando Cristo llama a Pedro y le pregunta si me ama, Juan, amén, estaba ahí, porque tal vez Juan sintió en ese momento un pequeño deseo y Pedro mirando que Juan no se despegaba del maestro, que estaba como Eliseo que no dejaba a Elías, amén. Entonces le pregunta Pedro a Cristo, ¿y este qué? Y entonces Pedro le reprende, si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿tú qué? Y por eso la gente con los discípulos comenzaron a pensar que Juan no se iba a morir, se iba a quedar vivo hasta la venida del Señor Jesucristo. Y tal vez hasta él mismo llegó a creérselo de tantas cosas que pasó y aún seguía vivo. Sus últimos años fue en la iglesia de Éfeso, en donde escribió a edad muy avanzada este evangelio, el evangelio de Juan, y 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Fue el último escritor del Nuevo Testamento y con sus escritos se sella lo que es, diríamos, el canon del Nuevo Testamento. Después de él, no se considera ningún libro inspirado porque él es el último de los apóstoles y por lo tanto se cierra esa edad, se cierra esa época dorada de la iglesia con la vida de Juan, el apóstol y el discípulo amado. Aunque el nombre de Juan no aparece en el Evangelio, el testimonio de los padres de la iglesia es fuerte y consistente al respecto y señala que efectivamente Juan es el autor de este Evangelio. Y además hay evidencias internas porque él se llama a sí mismo el discípulo amado y por lo tanto es una referencia de que él mismo está escribiendo lo que presenció. Después de la muerte de los apóstoles, los padres de la iglesia, entre ellos Ireneo, y todos los demás padres de la iglesia dieron por sentado que Juan fue el escritor de este evangelio. Ireneo fue en el año 1300 antes de Cristo. Ireneo fue discípulo de Policarpo, y Policarpo vivió en el año 70 al 160, que fue discípulo directo también de los apóstoles, y el propio Policarpo fue discípulo de Juan y ambos testifican que Juan es el autor indiscutible de este evangelio y que fue escrito desde Éfeso en Asia Menor cuando ya Juan era un anciano. Testimonios tenemos de Clemente Alejandría en el año 50, de Orígenes en el año 225, de Tertuliano en el año 200 y también aún fragmento de un escrito llamado el Muratori del año 170 concuerdan en atribuir este evangelio a Juan, el hijo de Zebedeo, y por lo tanto no hay contradicción, no hay polémica en aceptar a Juan como el autor de este evangelio. Internamente, este evangelio se identifica a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba y en 5 veces lo repite y ninguna mención de su nombre. Sin embargo, fue necesaria porque ya los lectores conocían
que se trataba de Juan. El que leía este evangelio ya conocía que se trataba de Juan. Mientras que los evangelios sinópticos identifican al apóstol Juan por su nombre, aproximadamente 20 veces Juan no menciona el nombre, su nombre en este evangelio, lo cual resultaría impresionante y extraño si otra persona lo hubiese escrito que no fue él. Amén. Entonces, partiendo de un análisis de los capítulos 20 al 21, vemos que el autor del evangelio es exacto en mencionar los nombres de los otros personajes, de los otros apóstoles en su libro, omitiendo únicamente el suyo propio, lo cual se esperaría si él fuese el escritor de este evangelio. ¿Cuándo se escribió? Debido a que los padres de iglesias indican que Juan estuvo activamente escribiendo durante su edad madura y que estaba consciente de los evangelios sinópticos, muchas fechas se han propuesto para su escritura. Y es brillante, diríamos, nos sorprendemos, porque muchas veces ahora cuando las personas llegan a la edad madura, no están completamente lúcidas, pierden su memoria, pero Juan llegó a la edad madura con una mente sumamente brillante. Esto era característica de la época, y tal vez diríamos por la gran actividad y ejercicio mental y físico que Juan hacía. Algunos tienen una fecha temprana para la composición de este evangelio, otros tienen una fecha tardía, pero se sabe a ciencia cierta que este evangelio fue escrito entre los años 80 o 90 después de Cristo en la ciudad de Éfeso, alrededor de 50 años después del testimonio terrenal de Cristo Jesús. La razón y lo destinatario en Hechos de que de acuerdo con la atribución y tradición, Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos. Es estratégico para el contexto histórico de este evangelio. A pesar, al parecer, perdón, él escribió su evangelio para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor con un evangelio mucho más espiritual dirigido a los creyentes. No comienza hablando del nacimiento de Cristo Jesús. Ustedes pueden buscar el Evangelio de Juan y ver cómo comienza el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el inicio? Inicia, diríamos, con una declaración sorprendente acerca de la preexistencia de Cristo. Una declaración bastante profunda que pocos a veces logramos contener. Y esta declaración sobre el verbo hecho carne o la encarnación del verbo, que es un tema teológico profundo, sigue el testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo Jesús y la declaración de Juan el Bautista de que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como también brinca a la elección de los primeros discípulos, o sea, que no narra, no sigue la misma rutina o el mismo patrón que los sinópticos y rompe evidentemente todo patrón y él sigue su propia trama, su propio desarrollo. Amén. Y en cada uno de estos hay un propósito espiritual profundo, una enseñanza espiritual profundo, diríamos, profunda, que tiene Juan para cada uno de nosotros. La característica única del Evangelio refuerza en este propósito. En primer lugar, Juan suplió una gran cantidad de material único no registrados en los otros evangelios. Y en segundo lugar, frecuentemente suplió información que ayuda a entender acontecimientos que los sinópticos ya habían declarado. Ahora, ¿cuál es el propósito de este evangelio? El evangelio de Juan es el único de los cuatro que contiene una afirmación precisa del propósito de su autor. Los propósitos primordiales son el evangelismo, la apologético, se sabe porque es un evangelio. Y en Juan 20, 30 y 31, él declara su propósito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí declara cuál es el propósito de este evangelio. Su propósito es evangelístico, porque declara para que crean y creyendo tengan vida. Y esto se repite aproximadamente 5 veces, 2 veces más que los sinópticos.
Y Juan compuso su evangelio para proveer razones de la fe salvadora a sus lectores y como resultado para asegurarles que recibirían el regalo divino de la vida eterna si creían en él. Los discursos de Cristo son excelentes, muy profundos, y vamos a verlo detalladamente más adelante. Este evangelio no solamente tiene un propósito evangelístico, es decir, para que la gente crea que Jesús es el Cristo, sino también un propósito apologético. Apologético significa discurso de defensa. Y Juan escribió para convencer a sus lectores, para persuadir a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús como hijo de Dios, como Dios encarnado, el cual era Cristo, el cual era el Mesías, el Salvador del mundo. Organizó su evangelio en torno a 8 grandes señales o 8 grandes milagros o pruebas seleccionadas para convencer a las personas de que Jesús era el Cristo y así producir fe en las personas. Estos 8 milagros de Juan ilustran diferentes campos del poder de Cristo, donde el hombre es incapaz de actuar o de hacer algo al respecto. Y en este sentido estaba demostrando la deidad de Cristo Jesús a través de cada uno de estos 8 grandes milagros que contiene el Evangelio de Juan. Así como Mateo elaboró su evangelio en torno a 5 grandes discursos de Cristo Jesús, Juan lo hizo en torno a estos 8 milagros de Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos 8 milagros de Cristo que encontramos en el evangelio de Juan y que sirven de prueba, de testimonio para que las personas crean que Jesús es el Cristo, que se usa como argumento para un discurso en defensa de Cristo Jesús, es decir, un discurso apologético por esencia? Primero, convertir las aguas en vino en Juan 2:1 y habla sobre la cualidad de la materia, que Cristo tiene poder sobre la materia y es capaz de transformar el agua en vino. Y también espiritualmente me habla cada milagro de un concepto espiritual mucho más profundo, la necesidad, amén, de cosas nuevas. Nos habla que las cosas rancias del judaísmo deben ser cambiadas, de renovación, de nueva vida en Cristo Jesús, que no es simplemente adornar las cosas, y es cambiar. Y esto me habla la conversión del agua en vino, que es Juan capítulo 2, y este milagro se combina con un relato, porque así va andando el evangelio, combina un milagro con un relato, un discurso, la conversión del agua en vino, y ahí lógicamente aparece la historia de Jesús y Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. No podemos nosotros ir con la vieja levadura, con el viejo vino. Tenemos que transformarnos. Necesidad de una transformación, necesidad de un nuevo nacimiento. Y los 2 primeros capítulos es que nos habla de este gran milagro, la conversión del agua en vino, que también se combina con la historia de Jesús y Nicodemo. El segundo gran milagro es la sanidad del Hijo del Hombre, noble, sin ir donde él estaba. Esto está en el capítulo 4. Y en el capítulo 4, a pesar de la distancia que siempre, nunca se había visto, ahora es cosa normal porque lo hemos aprendido de Jesucristo. Pero antes ningún sacerdote, ningún profeta oraba por un enfermo a la distancia. Cuando la mujer, la mujer que su hijo enfermó y murió, amén, fue a buscar a Eliseo para que orara por su hijo. Él vino y se tendió encima del niño, no oró a distancia. Y en el Antiguo Testamento no se oraba a distancia, ni tampoco en el Nuevo se oraba a distancia. Pero Cristo, lógicamente, no solamente una vez, sino varias veces, pero el Evangelio, pero la prueba, la señal que toma Juan es la sanidad del hijo del noble. El hijo de este noble estaba enfermo. Lo conocemos en Hechos, en Juan capítulo 4,
y él entendía que no era digno de que Cristo entrara a su casa y reconoció la autoridad de Cristo. Yo tengo autoridad igual que tú y yo le digo a este, haz esto y obedece. Por lo tanto, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús sorprendió por la fe de este hombre. Y así que en la distancia, en el espacio, amén, tiene poder en ese campo Jesús para sanar. El tercer milagro, la sanidad del hombre paralítico. Ya tenía 38 años enfermo y clínicamente no es posible que ninguna persona con tanto tiempo de enfermedad, aunque la ciencia moderna pueda, diríamos, operarle, restaurar todo, este hombre era incapaz de poder caminar y mucho menos en este mismo momento. Tal vez requeriría terapia por muchos años para poder aprender otra vez a caminar. Sin embargo, a pesar del tiempo, a pesar del padecimiento de este hombre, Jesús tenía el poder para curar esa enfermedad. 38 años enfermos paralíticos. Los músculos habían sufrido desgastes, igualmente los nervios, los tendones, la coyuntura, todo había sufrido y estaba muy débil y lastimado. Era imposible que este hombre caminara y mucho menos el mismo día de una forma instantánea. Esto es un milagro imposible y este milagro está demostrando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por este poder lo está demostrando. Sin decir ocho áreas en que ningún hombre puede actuar, Jesús está actuando, demostrando que es el Hijo de Dios. Jesús caminando sobre las aguas, y esta prueba muchas veces a este pastor de Miami, Jesús Miranda, que decía que era el Cristo encarnado, muchas veces le dijeron, vamos a creer en ti si tú caminas sobre las aguas. Haz la prueba y camina sobre las aguas y creeremos que realmente tú eres el Cristo, porque lógicamente solo Cristo ha podido en toda la historia de la humanidad caminar sobre las aguas. Lógicamente me dirá, ¿y Pedro? Bueno, Pedro por lo menos caminó porque Cristo le dijo, si eres tú, dime que vaya y yo iré. Y Cristo le dijo, ven entonces. Y Pedro caminó sobre las aguas, aunque por breve tiempo. Jesús, este milagro está trastornando las leyes de la naturaleza. Tiene el poder sobre las aguas, el poder sobre la gravedad. Y esto lo está demostrando en este milagro, en este quinto milagro. El sexto milagro, la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Y esto es mucho más grande, porque una ceguera de nacimiento es incurable prácticamente hablando, ni trasplante de córnea, ni trasplante del ojo entero, no hay forma de poder curarlo. Y en Juan capítulo 9, amén, vemos que Jesús cura lo incurable, aún enfermedades que puede ser congénita, Jesús la cura. Y lo más sorprendente es la resurrección de Lázaro. Aunque Cristo hizo varias resurrecciones, Juan solamente eligió en cada área un solo ejemplo de ese milagro para traerlo a colación y puso por lo tanto la resurrección de Lázaro para demostrar el poder de Cristo sobre la muerte que encontramos en Juan capítulo 11 y de esa forma está demostrando la deidad del Señor Jesucristo. Y finaliza con el capítulo 21, con el milagro de la pesca milagrosa, que Jesús, amén, tiene el poder sobre la naturaleza al controlar aún a los peces del mar. Lógicamente, si vamos a los demás evangelios, podemos enriquecer grandemente todos estos milagros, porque fueron grandes los milagros, y podemos clasificar los milagros de Cristo en muchas categorías: milagros de sanidades, milagros de expulsión de espíritus inmundos, milagro de ceguera, de paralítico, o sea, hay milagros extraordinarios de Cristo, milagros sobre la naturaleza, amén. Todos podemos clasificarlo debidamente estudiando los evangelios. Ahora, ¿cuáles son las características particulares de este evangelio de Juan que podemos distinguir de los demás evangelios? ¿Por qué es distinto? ¿En cuáles aspectos este evangelio es distinto a los sinópticos? Primero, es el evangelio más filosófico, más profundo de las verdades de Jesús.
Es tan filosófico porque aún comienza con un tema bien filosófico, bien profundo, que se discutía entre los griegos. Tal vez los griegos pudiesen entender lo que Juan estaba diciendo, porque los griegos sabían el concepto de logos. Y él declara, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y habla un concepto que tal vez los grandes filósofos epicúreos lo usaban, o prácticamente los filósofos platónicos lo usaban más particularmente, porque hablaban de una figura llamada Demiurgo. Demiurgo significa el arquitecto, que era un ser intermediario entre Dios y los hombres, y que Dios, siendo tan supremo, tan grande, no podía ensuciar sus manos con la materia, y creó al Demiurgo para que a través de él crear y darle vida al mundo. Y por lo tanto ellos entendían que Jesucristo era el demiurgo, y él le dice, no, al contrario, vamos más allá de Platón, vamos más allá de los filósofos, y vamos a hablarle de una revelación profunda. Y el logos, que ustedes dicen que el logos es el origen de todas las cosas, el logos era Dios, el logos es Cristo Jesús, es la palabra encarnada de Dios es Cristo Jesús. Por lo tanto, este evangelio es mucho más filosófico, mucho más profundo de las verdades de Jesucristo. El evangelio de Juan es bastante diferente de los otros evangelios. Más de 90% de Juan es único, es particular. Solo en algunos aspectos, un 10% coinciden algunas narraciones, pero lógicamente los enfoques son novedosos. De los 8 milagros descritos, 6 milagros son únicos, no se encuentran en ningún otro evangelio, y 2, amén, se puede encontrar en otros evangelios, como es el caso del discurso en el aposento alto, que está en Juan capítulo 14 al 17. Ese discurso, el aposento alto, Juan 14 hasta el 17, solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. O sea, ese discurso en el aposento alto, cuando él estaba con los discípulos en la última cena, es bastante abundante en este Evangelio. Amén. Y tiene verdades muy profundas. Y ahí también se consigna 7 principales yo soy de Cristo. Lo encontramos también en este evangelio. No solamente los 8 milagros que muestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino 7 declaraciones, 7 yo soy de Jesucristo, declarando él que es el Hijo de Dios. Presentó a Jesús como el pan de vida en Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 17. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Estos yo soy de Cristo tienen particular significado. De cada uno de ellos podemos trazar un mensaje, diríamos, evangelístico precioso, y desenredar esas profundidades teológicas que encontramos en cada una de ellas. Y ahí tenemos los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Amén. Yo soy el pan de vida. ¿Qué significa el pan de vida? El sustentador, el que nutre toda la vida, la fuente misma de la vida. Yo soy la luz del mundo. Él es la fuente que disipa toda oscuridad. Y así, parte por parte, podemos ir desmenuzando, analizando el significado de cada uno de los yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Ahí le dejo esta figura para que puedan estudiarlo tranquilamente en su casa. Esto también es una característica del libro Apocalipsis, y es una evidencia de que es el mismo autor. En Apocalipsis, Juan escribe, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Y también dice, yo soy el primero y el postrero, Apocalipsis 1:17. O sea que prácticamente el libro Apocalipsis
continúa con lo yo soy que Juan comenzó hablando en su evangelio. Por lo tanto, sí tiene el mismo perfil, el mismo concepto, la misma profundidad el autor del evangelio de Juan con el autor del libro de Apocalipsis. Juan presenta a Jesucristo como Dios, indiscutiblemente. Lo encontramos en cada una de sus páginas. No contiene narrativas de su nacimiento, no me habla de su genealogía como lo hace Mateo, como lo hace Lucas. Tampoco me describe su juventud, su bautismo, la tentación, la transfiguración, que es el tema común de los sinópticos. Juan desarrolla su caso, su propio estilo, su propio contenido para demostrar la deidad de Cristo Jesús. Y para esto, como ya vimos, lo usa usa ocho grandes señales de Cristo Jesús. Y en torno a estas ocho grandes señales, él elabora su evangelio. Da enseñanzas sobre el nuevo nacimiento. Si buscamos el evangelio de Juan, por ejemplo, ¿de qué nos enseña? El capítulo 3, ¿de qué me habla? El nuevo nacimiento. ¿De qué me habla el capítulo 4? La mujer samaritana, de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de la verdadera adoración. Y así vamos buscando en cada capítulo de Juan hay una enseñanza profunda que nosotros tenemos que aprender y no simplemente mirarlo por encima. Hay temas importantes como la verdad, que se repite 26 veces, el amor, que se repite 57 veces, la gloria, se repite 33 veces, la palabra creer, tener fe, se repite más de 100 veces, y todos estos conceptos son desarrollados de forma única en el Evangelio de Juan. No solamente me habla el nuevo nacimiento, sino también me habla del Espíritu Santo. Es el Evangelio que más habla del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo como una promesa. Ahí está el testimonio o la misión, diríamos, del Espíritu Santo en el mundo, para dar testimonio. Amén. Y también el Espíritu Santo en los creyentes como promesa, como que va a morar en nosotros y estar con nosotros. Y la promesa es linda porque dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os enviaría al Espíritu Santo como el consolador. Y esta función especial del Espíritu Santo es bellísima, y por lo tanto sí se debe considerar como evangelio más espiritual, que nos demanda que estemos nosotros alineados con Dios para como hijo de él, y también que tengamos una experiencia única con el Espíritu Santo para realmente cultivar el fruto del Espíritu Santo del Señor. Juan, eh, igual que Mateo, también contiene grandes discursos, y los grandes discursos de Juan, amén, Mateo se enfoca mucho en las parábolas. Juan no se va a enfocar en las parábolas, pero se va a enfocar en los discursos espirituales profundos. Está el discurso de Jesús con Nicodemos, Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con la mujer samaritana, y estos podemos decir encuentros. Encuentro es que Cristo se encuentra con personas y le habla, le revela la verdad. Y esta es una característica única de Juan, que cada discurso no son discursos públicos en sinagoga, no son discursos públicos al aire libre, son más bien conversaciones, son encuentros con personas, y esa es como el enfoque particular de Juan. Su encuentro con Nicodemo, capítulo 3, su encuentro con la mujer samaritana, capítulo 4, la autoridad del Hijo del Hombre como testigo en una controversia sobre la sanidad de un paralítico en Bethesda. Amén. Jesús el pan de vida, que es una controversia porque él alimentó a más de 5,000 personas. La palabra de vida eterna, capítulo 6. Jesús la luz del mundo, capítulo 8. La verdad os hará libre, capítulo 8 también, verso 31 al 59. Jesús el redil, el buen pastor, Juan capítulo 10. Jesús como el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. Y también sigue Jesús la vida verdadera, Jesús la promesa del Espíritu Santo, y Jesús ora por sus discípulos en Juan capítulo 17.
que este es lógicamente uno de los sermones más bellos de Jesús en Juan capítulo 17. Ahora, para entender bien a Juan, tenemos que comprender cómo se divide su estructura. No sigue el mismo patrón que los sinópticos, se separa de los sinópticos, no tiene la misma narración, el mismo enfoque de los sinópticos, ni tampoco el mismo propósito, porque ya le está hablando a creyentes y por lo tanto es el evangelio más espiritual, con más profundidad, el más filosófico, y esa es su característica particular de Juan. Pero ahora tenemos que ver cómo se estructura este evangelio en particular. En primer lugar, vemos prácticamente 7 secciones en este evangelio. ¿Cuáles son? Comienza con un prólogo, y ese prólogo es bien hermoso. Un prólogo puede ser una introducción, y prácticamente esa introducción la encontramos en el capítulo 1 hasta el versículo 18. Amén. Y Jesús se presenta como el verbo de Dios. Es muy lindo. No es un discurso, pero tiene un contenido teológico profundo. Jesús, el verbo de Dios, que me habla de su preexistencia, de su encarnación, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un testimonio bellísimo, ese prólogo que no tiene desperdicio por ninguna parte. La segunda sección está en el capítulo 1:19 hasta el 4, hasta el capítulo 4, y está la etapa de las primeras reflexiones, testimonio de Juan el Bautista, las obras de Jesús y de las palabras de Jesús. Ahí está, Juan comienza, diríamos, el testimonio de Juan el Bautista, como el Cordero de Dios, Jesús en la boda de Caná de Galilea, Jesús y Nicodemo, y termina lógicamente con el testimonio de la mujer samaritana. Esa segunda sección es de testimonio, ¿verdad? ¿Qué dice Juan el Bautista? ¿Qué dice, qué dicen los convidados de la boda? Amén. ¿Qué dice Nicodemo? ¿Qué dice la mujer samaritana? Son testimonios y son encuentros, y esa es la primera etapa de reflexiones, porque son encuentros. Es un evangelio con mucha cercanía. Jesús se encuentra y conversa con las personas. La tercera sección es etapa de controversias. Presenta presentaciones públicas de Jesús y controversias con diversos grupos judíos. Capítulos 5 y 6 me habla de esas controversias de Jesús. Jesús que curó un paralítico, y por la sanidad de un paralítico en día de reposo hubo una gran controversia. Lógicamente, Jesús tiene que mostrar su autoridad, declarar su autoridad, y también tiene que dar un discurso a ellos. Por la alimentación de los 5,000 también hubo una controversia, y también lógicamente acompaña las respuestas de Jesús en cada una de estas controversias. La cuarta sección es etapa de conflictos, que comienza en el capítulo 7. ¿Cuáles son las etapas de conflicto? Capítulo 7 comienza con la incredulidad de los hermanos de Jesús. Correcto. Conflicto que Jesús, por lo que no creía en él, con los que buscaban su muerte, y también explica cuáles son las causas del conflicto. Esta sección se extiende hasta el capítulo 1. Jesús y la mujer adúltera, que hay un conflicto con los fariseos y debían matarla. La verdad os hará libre. Jesús era un ciego de nacimiento, que hubo otro conflicto por esa sanidad, y Jesús termina hablando de la ceguera espiritual, y Jesús declara la parábola del redil. Amén, que él es el buen pastor. En esta parábola hay una enseñanza profunda y una acusación seria de Jesús a los judíos. Él les dice: los que son antes de mí son ladrones y salteadores, pero no, por eso no lo oyen mis ovejas. Y Jesús aquí está hablando de lo que es el sacerdocio. El sacerdocio tenía que ser descendiente de Aarón, y había muchos años, prácticamente desde el imperio persa, donde los macabeos lucharon para que el sacerdote sea legítimo, descendiente de Aarón. Esta costumbre se perdió,
y Anás, Caifás y otros, amén, que habían llegado como sumo sacerdote, habían llegado a esa posición por favores políticos, pero ninguno de ellos era llamado por Dios directamente, ni eran legítimos directamente, sino más bien representantes políticos que habían llegado a esa posición. Y habla, por lo tanto, que todos los que habían llegado antes de él no eran legítimos, sino simplemente son ladrones y salteadores, porque no son descendientes directos de Abraham, y por lo tanto las ovejas no los oye. Y así como encontramos este discurso, que lo veremos más detallado, hay también otras implicaciones de la demás sección. En la sección número 5 es una etapa de crisis. Jesús y sus discípulos confrontan la verdad sobre la muerte. Ahí comienzan los anuncios de Jesús sobre la necesidad de que debe descender a Jerusalén y que también debe morir. Y ahí vemos los arreglos preliminares, las mujeres que unen a Jesús para su muerte y también conversaciones íntimas de Jesús con los discípulos y con otros personajes referente a su muerte. Esta sección es muy dramática, muy bella también, por cierto, y es importante ver esta sección de crisis. La sexta etapa es una etapa de consumación. Y la etapa de consumación vemos traición, proceso delante de Pilato, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo, que está en los capítulos 18 hasta el capítulo 20. Y el libro termina con un epílogo o una conclusión, que es el capítulo 21. El encuentro de Jesús con sus 7 discípulos y la vindicación de Pedro, que es muy linda. Amén. Diciéndole a Pedro, Pedro, me amas más que a ellos. Así que este evangelio, mire qué bien, conforma una unidad. Comienza con un prólogo de introducción, que es el capítulo 1, verso 1 al 18, y termina con un epílogo o conclusión, que es el capítulo 21, verso 1 al 25. Y en total tiene 7 grandes secciones que nos habla diferentes áreas o diferentes, diríamos, asuntos acerca de la vida de Cristo Jesús. En la primera sección es el prólogo, que es el verbo de Dios. Amén. Mateo 1:18. ¿Alguien puede ayudarme? Dice, este evangelio inicia usando la palabra verbo, que significa logos, para introducir la persona de Cristo. Este término saca a Cristo del contexto judío y lo convierte en una figura universal, la encarnación de la eterna razón, concepto de griego. Juan coloca los cimientos para un padrino. En el contexto griego, Heráclito utiliza este término en su teoría de ser, entendido a logos como la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de todos los hechos y la existencia misma. Filón de Alejandría utiliza la palabra griega logos para significar la sabiduría y especialmente la razón inherente a Dios. Amén. O sea que este prólogo simplemente pusimos una introducción a este prólogo, no lo detallamos, que lo vamos a ver más adelante, y es que introduce este concepto de logo que es único en la filosofía griega y también se introduce de esta forma en lo que es la teología cristiana a través del Evangelio de Juan. En la segunda sección aparecen las primeras reflexiones de Cristo. Ese es Juan capítulo 1:19 hasta el capítulo 4. Continúa, hermana Elizabeth. Se inicia con la reflexión de Juan el Bautista sobre la persona de Jesucristo. En las obras que Jesús realizó, demostró su poder sobre la naturaleza de las cosas, en las cuales ningún hombre tenía autoridad ni podía controlar. Luego sigue las entrevistas personales de Jesús, que muestra su capacidad para satisfacer las necesidades de las personas. Triple testimonio. Uno, el testimonio de Juan el Bautista, el cual lo presentó como el Cordero de Dios. Dos, el testimonio de las obras de Jesús, la conversión del agua en vino. Tres, el testimonio de los discursos de Jesús,
entrevista de personal de Jesús con Nicodemo y la entrevista con la mujer samaritana. Amén. Esa es la segunda sección. En la tercera sección es etapa de controversias, capítulo 5 hasta el 6. ¿Qué encontramos ahí? María Elizabeth, no te escuchamos. Las controversias se levantaron tan pronto como Jesús se presentó públicamente. La curación de un hombre en día de reposo precipitó la controversia. Jesús demostró su poder para sanar y para perdonar pecados. La demanda de Jesús de que los hombres creyeran en él fue muy fuerte y muchos rehusaron. La controversia en Jerusalén por la sanidad del paralítico de Betesda, que al ser día de reposo, los judíos perseguían a Jesús y querían matarle. 2. La controversia en Galilea. Luego de la alimentación de los 5,000, los judíos vieron la señal, querían tomarle para hacerle rey. Amén. Esta es la sección de controversia, la tercera sección. La cuarta sección es la etapa de conflicto, capítulo 7 hasta el 11. ¿Y qué encontramos en ella, Elizabeth? 1. Conflicto de Jesús con sus hermanos. Conflicto con el populacho. Conflicto con los fariseos a causa de la mujer sorprendida en adulterio. Conflicto con los fariseos y los judíos. Conflicto por la curación de un hombre ciego de nacimiento. Conflictos por la palabra de Jesús. El redil y el buen pastor. Conflictos por la resurrección de Lázaro. Complot para matar a Jesús. Óigase, a veces las personas no queremos tener conflicto en la iglesia, queremos que todo vaya bien, pero cuando tú andas bien, parece que los conflictos van a aparecer por sí solas. Solamente al árbol que lleva fruto se le tira piedra. Amén. Y cuando vienen los conflictos es porque algo estamos haciendo bien. Amén. Para gloria de Dios. La sección quinta, etapa de crisis. ¿Qué nos dice Elizabeth? Las tensiones creadas por las luchas aparecen en esta sección. Jesús se retiró de Jerusalén y sus alrededores para quedar fuera de la tempestad y tener un tiempo con sus discípulos. Las tensiones de la muerte de Cristo aparecen en un primer plano. Tanto Jesús como sus discípulos se preparan para la misma. Aleluya. Esa es la crisis. Amén. Y esa crisis se presenta cuando Cristo lo hace confrontar, amén, que él tiene que morir en la cruz del Calvario y descender a Jerusalén. Y comienza a preparar a sus discípulos para ese evento o para los eventos que han de pasar en Jerusalén. Amén. Ahí tenemos arreglos preliminares de Cristo. Jesús es ungido en Betania, capítulo 12, la entrada triunfal. Jesús anuncia su muerte. Jesús lava los pies de sus discípulos, capítulo 13. Anuncia la traición de Judas, que es un anuncio tremendo, y anuncia también la negación de Pedro. Son arreglos preliminares, pero aún sigue más. Conversaciones íntimas de Jesús en esta sección. Conversación íntima de Jesús con su discípulo en el camino. Él es el camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo, la vida verdadera. El mundo os aborrecerá, la obra del Espíritu Santo. Su tristeza se convertiría en gozo, y yo he venido y yo he vencido al mundo para que ustedes también los venzan. Y también encontramos una conversación íntima de Jesús con el Padre, una oración muy linda con el Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, una oración de un contenido extraordinario que tenemos que realmente aprender. La sexta sección, etapa de consumación, capítulo 18 al 20. ¿De qué nos habla? Ya sea Elizabeth o Ingrid. Ingrid, ¿puedes verlo? Amén, pastor. Amén. Bien. Sexta etapa de consumación. En la traición y crucifixión, la traición y la incredulidad quedó completamente desenmascarada. Quedó en evidencia los planes oscuros del concilio judío, la traición de Judas, la negación de Pedro, la debilidad de los discípulos, la
cobardía de Pilatos y Cristo quedó completamente solo en la cruz. 1. La traición y arresto de Jesús. 2. El proceso delante de Pilatos. 3. La crucifixión y 4. La resurrección. Esas palabras son fuertes ahí. En esta sección quedó en evidencia los planes oscuros del concilio judío. No eran buenos. La traición de Judas, la negación de Pedro, la debilidad de los discípulos, la cobardía de Pilato. Wow, cuántas cosas en que pensar, cuántas cosas en que reflexionar. Y a veces nosotros nos quejamos como que tenemos el mundo en contra o que el mundo nos está cayendo encima. Y hay que ver todo lo que pasó Jesús en esta etapa de consumación, ¿verdad? Y eso que simplemente hablamos de la etapa previa y no estamos hablando de la crucifixión en sí, que cuando escuchamos el mensaje de las 7 palabras, nosotros vemos realmente lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Amén. O sea, son hechos profundos y tristes que tenemos considerado. La última etapa, que es la conclusión, nuestra hermana Ingrid, capítulo 21, ¿de qué nos habla? Epílogo. Capítulo 7, epílogo. En esta parte final vemos el 8º milagro o señal, la gran pesca, que tiene el efecto de integrar a los discípulos a la comisión evangélica. Presenta la vindicación de Pedro después de la negación y el extraño suceso con el discípulo amado, el cual confirma la autoridad de este evangelio. Responsabilidades de los discípulos. Manifestación de Cristo a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias. La conversación con Pedro, apacienta mis ovejas. Y el discípulo amado. Amén, amén. De esta forma, amén, estas tres partes tiene esta última parte, este último capítulo, tiene este contenido tan bello, manifestación de Cristo a 7 apóstoles en el mar de Galilea o mar de Tiberias, amén, conversación con Pedro reintegrándolo después de haber negado 3 veces y también un extraño suceso con el discípulo amado que todavía se comenta que es extraño porque a veces no entendemos el significado. Ahí aparece Jesús, yo soy la luz del mundo. Y Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrás la vida eterna. De esta forma, nosotros llegamos a lo que es el final de la introducción del Evangelio según San Mateo. Ya comenzamos la próxima semana estudiando los primeros capítulos, un poquito más ágil, lógicamente, que el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Perdón. Y continuaremos con Juan, viendo cada detalle en particular para conocer estos 9 discursos que Juan intercala con esos grandes milagros de Jesús en este Evangelio. Le doy las gracias a todos por su participación y espero tenerlo con nosotros el próximo lunes, Dios mediante, esperando que sí, que tengamos señales de internet, que no haya ningún conflicto como la guerra con Irak y que eso no nos afecte en nuestra vida diaria y orando al Señor para que el Señor produzca un desenlace a los acontecimientos mundiales que están ocurriendo en nuestros días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.